Bien, gente. Ah, bienvenidos todos. Estamos ahí el segundo encuentro de este proyecto que tiene como objetivo más o menos como celebrar 20 años de la arqueología subacuática académica en el Uruguay. ¿Tá? Bien, la idea justamente generar es una serie de entrevistas con referentes, estudiantes, docentes que hicieron parte de este camino. Aquí van a estarnos contando justamente un poco de las experiencias, de sus experiencias personales, algunos de los hitos y algunas reflexiones que nos puedan ayudar a comprender de dónde, ¿no?, llegamos, venimos y para dónde está yendo más o menos también la arqueología subacuática ahí en el siglo XXI en Uruguay. Y estamos muy contentos hoy de estar recibiendo al químico farmacéutico Miguel Castiglione, uno de los pioneros del grupo en el sentido del trabajo con la conservación arqueológica, y también el magíster Matías Dortó, también un colega también que tuve oportunidad de ayudarlo en la tesis de grado, en su trabajo, y que sigue trabajando con el grupo, y también nos va a contar también su participación con las tareas de conservación. Gente, muchas gracias, muy bienvenidos, y bien, vamos a seguir adelante. Y Miguel, no sé si podrías presentar ahí un tiquito a nosotros, y ya te pregunto también si puedes nos contar cómo fue este contacto de un químico con arqueólogos para generar entonces esta línea que fue la conservación de los bienes rescatados del medio acuático. Bueno, Rodrigo, hemos tenido oportunidad de reflexionar con Matías una cantidad de aspectos de esto que fue el PAS, y que yo pienso que fue una reunión de gente que no creo que sea muy fácil que se dé nuevamente, porque yo a Antonio lo conocí en una reunión de 15 años, donde estaba Claudio Sibel, un amigo y compañero de buceo de muchísimas salidas, que también quería participar en algo de eso sin tener idea de lo que era. Y ahí Antonio me cautivó con su presentación de la situación de la arqueología y el accionar de estas empresas privadas rescatistas. Y en un momento de la reunión le dije, mirá, si vos precisás algo de la parte química, yo de arqueología, no sé nada. Y me dijo, bárbaro, lo llamé a los 2 o 3 días, me dijo, nos reunimos tal día. ¿Y esto fue en el en qué año, laboratorio, Miguel? Perdón. ¿En qué año más o para menos las fue esto? fechas, vos sabés que para las fechas estoy fatal, porque ahora lo podría haber recuperado Ajá. de apuntes y de notas, pero nombres y fechas, viste que a los 70. Pero está bien, está bien. No, no, está bien. Pues más o menos sería ahí algo de ya. ¿Qué te parece, Matías? ¿Fue antes de haber el grupo antes de haber el PAS, o ya había el PAS, Miguel? Yo creo que, perdón, yo creo que ya estaban iniciando la consolidación del programa de arqueología subacuática como tal, ¿no? Como director, como Antonio Lezama. Yo creo que fue en esos inicios. Está perfecto, Sí, perfecto. sí, Sí. en esos inicios, porque en realidad ya se mencionaba el nombre del PAS. Este, y Antonio tenía una muy alta capacidad de delegar, o Ujú. sea, no. Entonces, la cosa fue muy simple. Yo me reuní con él y le dije, dame bibliografía. Me dio los libros que tenía, a los cuales me los leí en tiempo récord. Después le dije, ¿qué es lo que precisamos? Y bueno, precisaríamos hacer medidas de esto y de esto que se estaba. Y ahí arrancamos, o sea, el laboratorio no tenía absolutamente nada. Ahí tuve que, el material de vidrio, era todo material de vidrio de segunda por el tema de la modernidad, ¿no? De la efectividad.
que yo tenía en la fábrica y que le pedía a otros colegas. Los reactivos eran los reactivos que yo tenía también en la fábrica o le pedía a otros colegas y si no iba y los compraba. Y así sucesivamente, o sea, cuando vos, por ejemplo, me preguntabas en un momento cómo era el interaccionar con otras autoridades, por ejemplo, de la facultad, y en realidad no interaccionábamos, el objetivo era hacer, ¿qué había que hacer? ¿Entendés? Había que resolver problemas puntuales como material de vidrio, reactivo, tener un sistema de extracción. Allá nos pusimos a hacer el sistema de extracción del laboratorio. Pregunté cuánto tenemos de la mesa para trabajar nosotros, porque la mesa era muy linda y grande. Me marcaron, hasta este azulejo es de nosotros, este azulejo para no te podés pasar. Y yo protestaba, bueno, precisamos más, pero nos arreglamos. Todo un laboratorio de arqueología que era compartido entre otras dependencias dentro de la Facultad de Humanidades, ¿no? Dentro de la licenciatura de Antropología. Por eso que no es que teníamos un laboratorio de conservación a plena disposición para nosotros, teníamos una mesada, y con esa mesada y ese espacio, esos metros cuadrados, había que trabajar. No era tarea sencilla tampoco trabajar en esas condiciones, ¿no? Y esto de ahí en la calle Paysandú, el antiguo laboratorio de la calle Paysandú. Paysandú y Narvaja, exactamente. Teníamos Antonio ya había reclutado, por usar un nombre que creo que es adecuado, a Virginia Pereira, que excelente en su capacidad y como antropóloga, y que también tenía afinidad por y con ella empezamos a trabajar, a resolver problemas. Había una fuente para hacer electrólisis que estaba rota, entonces había que resolver el problema de cómo hacer electrólisis. Y como yo siempre digo, cuando uno no sabe algo, lo más importante es saber a quién preguntar, y tengo un amigo que sabe mucha electrónica, el ingeniero Pablo Colasi, y le digo, mira, tenemos que hacer esto. Entonces vos precisás un rectificador de onda completa, mejor que de media onda. Me dijo, pim, pam. Me dijo, mirá, podés conseguir en tal lugar una fuente de un equipo de computación grande, que estoy seguro que era el sistema de almacenamiento del BPS, que daba el amperaje fenomenal. Y allá lo conseguimos, se le colocó el potenciómetro que precisaba, fui, lo compré, él lo puso. Después me enseñó a usar fuentes de computadora que tienen varias salidas, que era simplemente conseguir un potenciómetro y se les soldaba el potenciómetro y ya se arrancaba. No teníamos cubas de electrolisis, bueno, pues como yo había hecho una pecera para mis hijos hace un montón de años, era ir a la vidriería, cortar pedazos de vidrio, pegarlo con silicona, y no teníamos no había mucha ni planificación ni meditación, o sea, era, ¿qué es lo que hay que hacer? Tal cosa, ahí le daban. Y esa fue la manera de que arrancó el laboratorio, ¿no? De hacer una cosa que no había absolutamente nada, tener por lo menos buretas, probetas, se consiguió una balanza, se empezó a hacer una reactivoteca, y entre medio de eso yo fui profundizando el estudio de los distintos aspectos de la conservación. Y ese fue el arranque, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no, Miguel? Porque es como la conservación, una de las cosas que para mí es más interesante, que la conservación está en una frontera entre algo de teoría, pero mucho de práctica, ¿no? Esto que decías vos, de ir a pulmón, de sacar una cosa, de saber armar una fuente de electrólisis a partir de la computadora. Entonces te cuento que acá en el CIPAC, en el Laboratorio de Conservación aquí, está la fuente grande que ustedes construyeron, una azul, la más grande, y está también dos de computadora que rescatamos del laboratorio de Paysandú, justamente, que están acá y están funcionando. Increíble. Sí, está. Las de computadora está una que está con el amperímetro grande ahí,
y la otra más potente, que la estamos intentando llevar a que pueda ofrecer hasta 60 voltios para poder hacer el retratamiento del cañón del cañón de Piriápolis, que creo que fue un marco también importante. Contanos un poco, Miguel, cómo fue el cañón, la experiencia de conservación del cañón en Piriápolis ahí, creo que fue a partir del 2004 o algo ahí, y cómo Matías entró en esta historia también del grupo y de la conservación. Bueno, un grupo de estudiantes, o sea, el PAS hacía ruido, eso era evidente, en la facultad, y la facultad tiene los estudiantes tenían avidez de ver cosas nuevas, y ahí fue que Matías ahora nos va a contar cómo se enteró él y cómo se vinculó, y en realidad el grupo que empezamos con Virginia, pasamos a ser Alejandra, Gabriel, bueno, Matías, Ezequiel, que a veces trabajaba con nosotros, a veces no. Pasamos a ser un grupo más grande que nos permitía hacer más cosas. Y bueno, en una de las reuniones generales que hacíamos, Antonio planteó que, bueno, que ya habíamos buceado en el sitio Vértigo. Yo estuve en el primer buceo en el sitio Vértigo, estuve, y bueno, ahí se hizo la planificación de la extracción del cañón como método diagnóstico, para la cual habíamos tenido plazo para ir un poco preparándonos, ¿no? Antes de hacer esa movida. Pero como te digo, Antonio dijo, mira, vamos a sacar el cañón, para mí las medidas son tales y cuales. Me dice, ¿en qué vamos a hacer la electrólisis? Le pregunto, no sé, a eso, it's your call. Allá salí a revolver lo que se llaman acá chatarrerías, que son lugares que acopian materiales industriales de desechos de otros. Me recorrí todas las cosas que hacía habitualmente por mi trabajo en la industria donde trabajaba, que muchas veces se consiguen cosas a precios muy, muy razonables y útiles todavía. Allá salí a recorrer todas, y una que estaba por allá por propios Ilecoc, encontramos una cuba de fibra que perteneció a una industria de chacinería, que estaba rota, pero allá me la traje, contraté un taxiflet, me la traje para casa, salí a comprar fibra de vidrio, resina, a trabajar después de las 5 que llegaba, a trabajar para empacharla toda, ¿no? Y a resolver cada uno de los distintos puntos que ya había logrado leer, que habían enfrentado otros investigadores aparte de la fuente, ¿no? En el manejo, porque el manejo no era nada sencillo. Cada vez que teníamos que estaba en el hotel, bárbaro, teníamos que ir a trabajar, por supuesto, muestreábamos más seguido, los análisis los podíamos ir llevando, pero después la maniobra, yo recuerdo la maniobra para enlazarlo bien al cañón y con un malacate subirlo, dejarlo estable sin que se nos cayera. El agua de la cuba la teníamos que sacar a balde, porque la válvula que yo había puesto en el fondo de la cuba estaba totalmente obstruida por las concreciones que se iban desprendiendo durante la electrólisis. Entonces era a balde. Eran unos cuantos litros, ahora no recuerdo cuántos litros llevaba, pero vos, Matías, ¿te acordás cuántos litros llevaba? No me acuerdo, pero eran muchísimos litros que llevaba la cuba eso. Metíamos brazo por muchísimos litros. Y así era todas las veces. Era un trabajo muy, muy, muy artesanal, ¿no? Tenía lo suyo de artesanal, y es un poco lo que vos decís, Rodrigo, también, entre ese limbo entre la arqueología y la conservación. No es un 1 más 1 es igual a 2. Hay muchas cosas que se basan en la experimentación y en la experiencia que uno va ganando. Si bien hay manuales y protocolos a seguir, hay realidades, y en esa instancia nosotros teníamos una realidad X en ese momento, que era la etapa de experimentación.
no teníamos una formación académica propiamente, no había conservadores, no existía la idea de conservadores, y menos en el ámbito subacuático, muchísimo menos en el ámbito subacuático. Y todo era como decía Miguel, un poco a pulmón, un poco artesanal, un poco visitando las chatarrerías, otro poco reciclando los vidrios que sobraban, era un poco esa la dinámica del grupo. Y sin embargo se hacían las cosas, como dijiste, después de tantos años las potencias para hacer electrólisis todavía funcionan, o sea que más allá de todo esa especie de amateurismo, las cosas se hacían relativamente bien, ¿no? Es importante destacar el espíritu del grupo como para, está bien, estas son las herramientas que tenemos, este es el contexto en el cual estamos, pero no vamos a dejar de hacer las cosas tienen que hacerse. Y es el espíritu, y las cosas efectivamente se hacían, eso es lo importante, se hacían. Por ejemplo, yo ahora le voy a pedir a Matías que, porque sí. con respecto a los ánodos, lo que es por donde la circula la corriente en el proceso de consolidación, logramos aprender y hicimos una evolución que Matías la va a contar ahora, porque realmente fue importante de empezar mirando los primeros dibujos de fotos en internet. Bueno, eso lo va a contar Matías. Y manuales, también como el Hamilton, ¿no? Que tratábamos de copiar esos procedimientos que venían del exterior, que aparte difícilmente se podían aplicar en el contexto donde estábamos nosotros, que era el no tener ni las herramientas, el no tener la infraestructura y el no tener los recursos humanos, la capacitación y la formación, era experimentar con diferentes técnicas, básicamente. Y dentro de ese aspecto artesanal, yo creo que eso fue lo rico de esa etapa, de ese proceso, ¿no? De empezar a experimentar y ganar experiencia desde ese lugar. Como ya me el tema de los ánodos para conservar los materiales metálicos que venían de contexto subacuático, empezábamos trabajando con ánodos que eran estructuras rígidas, que esas estructuras rígidas eran viables dentro de algunas especies de cubas, pero cuando la cuba era de un tamaño donde el ánodo no podía entrar, o no quedaba la pieza bien, el circuito bien armado, había que diseñar otro tipo de estrategia. Si en eso se nos ocurrió de que armar el circuito electrolítico con mallas que, cortame si me equivoco, que eran de zinc, ¿no? Galvanizadas, y poder moldearlas a la realidad que teníamos nosotros, que eran cubas rectangulares, o a veces una especie de tanques de plástico que los cortábamos a mitad. Eso nos permitió abordar diferentes tipos de piezas con diferentes formas también, que en otro momento, con esos años que teníamos, no los podíamos tapar. Y era fue todo ese proceso de aprendizaje, de experimentación, lo que nos dio las herramientas, porque no tuvo ninguna formación académica formal, ¿no? Solamente, obviamente, que hablar de palabras mayores con Miguel en todos los aspectos de la química, pero después había una cuestión que era de estrategias a la hora de solucionar problemas, que era una cuestión de logística, había que solucionarlas. Y nos sentábamos alrededor de una mesa y pensábamos, tenemos estos materiales, tenemos la urgencia porque, como vos bien sabés, Rodrigo, los materiales que se extraen del medio subacuático rompen el equilibrio, y si no se los trata de forma inmediata, se destruyen, y eso es evidencia arqueológica, que es documentación histórica que se está perdiendo. Había que hacer algo, y había que actuar de forma rápida y hacerlo bien. Entonces nos reuníamos alrededor de ese pedacito de mesada que nos correspondía a nosotros, y planteábamos las estrategias a diferentes escenarios y cómo resolverlos. Y se hacía. No había ningún protocolo, no había que pedirle al decano ni presupuesto, no. Se iba, se compraba en la ferretería lo que había que comprar, se compraba en la carpintería lo que había que comprar, se compraban los recipientes, las cubas de plástico que había que comprar, etcétera, ¿no? Y así se hacían las cosas. Dale, Matías, contanos un poco entonces cómo fue para ustedes un estudiante de la carrera de antropología, ¿qué te motivó a ingresar en el grupo, y dentro del grupo de la idea de arqueología subacuática, el tema conservación? ¿Y en qué año que fue esto? Bueno, mi experiencia fue un poco distinta a la de Miguel, porque Miguel ya venía hartamente curtido en el aspecto académico.
Pero yo, para no te voy a hacer todo el cuento, un raconto que yo ya tenía muy claro de que quería estudiar antropología y dónde lo quería hacer. Entonces, ni bien ingresé a la licenciatura de antropología en la Facultad de Humanidades. Por supuesto que ya tenía en mente que la arqueología es todo lo que a nosotros nos viene a la cabeza, ¿no? La prehistoria, la evolución humana, las altas culturas, etc. Y no se me pasaba en ese momento por la cabeza de que todo eso se podía practicar también debajo del agua. Entonces, en el tercer semestre hay una materia que se llamaba prehistoria, o que se llama, no sé, prehistoria americana, que en su momento la dictaba Antonio Lezama y después la dictó María Frías. Y en una de esas clases, que yo llegaba tarde porque justo se solapaba con una materia que era un curso introductorio del inglés, que era una materia obligatoria, y estaba conjunto con un compañero en ese momento y actual amigo Gabriel Carrasco, y siempre llegábamos tarde a esa materia, y Antonio, propio de su carácter, nos retaba y nos regañaba, ¿no? Pero en una de esas clases, dio un curso magnífico sobre la navegación en la cuenca del Plata. Y nos miramos con Gabriel y dijimos, esto es fantástico, es maravilloso. Nos convidó a que participáramos del programa de arqueología subacuática. Eso fue en el 2005, si yo mal no recuerdo. Y se reunía, el programa de arqueología subacuática se reunía cada 10, cada 15 días, y tenía la particularidad de que había diferentes subgrupos dentro del programa de arqueología subacuática. Estaba el grupo de antropología social, el grupo de construcción naval, el grupo de documentación histórica, el de buceo, y estaba el de conservación. Y cuando llegamos con Gabriel a la reunión, obviamente que nos presentamos entre todos, estaban todos los representantes de cada de esos subgrupos, y ahí fue que conocí a Miguel, nos empezamos a conversar y quedé encantado con esta cosa nueva que era el mundo de la conservación en la arqueología, ¿no? Como habías dicho vos, que no es una cosa ni la otra, ni es todo arqueología ni es todo química, es una mezcla un tanto rara, y había un nicho importante ahí para desarrollar y para poder aprender algo que era completamente nuevo para mí, y en ese entonces para todos los que estábamos ahí, ¿no? Porque estábamos, como ya veníamos hablando con Miguel, estábamos completamente experimentando. Y de ahí en adelante empezamos a construir ese subgrupo, que lo comandaba Miguel y Virginia Pereira también, y estábamos también Gabriel Carrasco, Alejandra Prieto y yo, y empezamos a generar estrategias de trabajo, y empezamos a generar proyectos, y empezamos a generar, y veíamos que daban buenos resultados y que las cosas funcionaban, y ahí, bueno, me fui cada vez encantando más, y ahí me quedé, básicamente, ahí fue que me quedé completamente enamorado de la dinámica que tenía el programa de arqueología subacuático, en esta cuestión de diferentes subgrupos, donde cada uno aportaba lo suyo, pero tenía como una dinámica y una metodología muy propia de cada subgrupo, un andamiaje muy particular, muy de cada subgrupo, pero a su vez contribuía a lo que era un objetivo común, ¿no? Que era el fomentar, investigar y proyectar la arqueología subacuática en el Uruguay, que era una cosa novedosísima para lo que era lo que es el Uruguay, ¿no? Y esto, Matías, más o menos, ¿cuántas personas tenían en estos subgrupos ahí, así, de conservación, en principio? En lo general, en el grupo de Paz, ¿eran cuántas personas más o menos en 2005, para que la gente entienda? Y yo creo que más de 20 personas, tranquilamente, ¿no, Miguel? Yo creo que sí. Más de 20 personas, 25 personas, seguro. Qué bárbaro. Seguro. Muchos no iban a las reuniones porque tenían problemas para ir, pero de alguna manera se vinculaban al grupo al que pertenecían, o con Antonio, y entonces su presencia era clave, ¿no? Como, por ejemplo, el muchacho que era abogado, yo no recuerdo haberlo conocido, por ejemplo, pero él hizo sus aportes de análisis legales, fueron extremadamente valiosos. Extremadamente importantes, sí. Y también es bueno destacar que en esta dinámica, en esta metodología, si bien había un corpus importante de estudiantes que se querían formar en lo que era la antropología y la arqueología,
había una cantidad de interdisciplinariedad en ese grupo que era llamativo, como decía Miguel, había un abogado, había un Miguel, que es químico farmacéutico, había un patrón de embarcación, que es Julio Choca, había un historiador, un contador también, o sea que había una gran variedad en ese grupo. Y eso era riquísimo, porque había una complementariedad entre todas las distintas disciplinas que aportaban hacia esos objetivos, ¿no? Y esto es súper interesante porque la gente... Diga, Miguel, por favor. No, otra actividad que se hacía, y es una anécdota que quiero contar, nosotros, cada grupo daba sus avances en las reuniones generales, pero una vez se hizo una reunión para la facultad, donde los que estaban empezando, ahí no, ni Antonio ni yo, que estábamos, ahí teníamos ninguna voz en esa reunión. Eran los alumnos invitando a todos los demás de la facultad que quisieran plegarse, ¿no? Y siempre me acuerdo que se sentaron para la exposición. Matías, estaba Gabriel, estaba Alejandra, si mal no recuerdo, Virginia ya no estaba más, y Matías estaba de un gorro, y Antonio se agarra la cabeza y me dice, anda a decirle vos que se saque el gorro. Era parte de esa juventud, ¿no? De esa juventud, de esa inexperiencia y de tratar de evitar los protocolos, que lo sigo haciendo, de no estar de traje y corbata para ese tipo de eventos, pero ya me saqué el gorro, ahora, con aquella frase de Antonio, ahora no estaríamos con un magíster, futuro doctor. Exactamente. En la facultad a hacer una exposición teórica de trabajo de gorro. Y un poco, siguiendo la línea de la anécdota de Miguel, lo que es bueno rescatar de eso es que se le daban muchas oportunidades a los estudiantes para que puedan, entre estudiantes, dar la información y una rendición de cuentas de alguna manera de lo que se estaba haciendo en el programa de arqueología subacuática, que no solamente hacía una rendición de cuentas de lo que hacía dentro del ámbito académico, ¿no? Eso después, si querés, Miguel, lo profundizamos un poco más, pero también lo dábamos a nivel local, con lo que se hizo con el sitio en Piriápolis. Se trabajaba con la comunidad en su conjunto, ¿no? Y con las instituciones en su conjunto, y los resultados se brindaban a la sociedad en su conjunto, y no quedaba el conocimiento en una cápsula académica, no quedaba en la cúpula académica, no. Todo lo contrario, sino que se invitaba a todas las personas para que pudieran acceder a lo que el programa de arqueología subacuática estaba haciendo, ¿no? Tenía un gran proyecto de extensión, de difusión. Eso fue muy importante también. Como decía Miguel, ¿no? El programa de arqueología subacuática siempre hizo mucho ruido. Y eso es importante destacar también. Y una cosa que con Matías, no solo lo disfrutamos, sino que lo apoyamos también, éramos cualquier cosa menos elitista. A pesar de que todos veníamos de la academia, se aceptaba a otros que no tenían nuestra formación y nuestros objetivos como pares. Totalmente. Y además se daba que a mí los demás, todos me aceptaban como uno más, aunque yo, por supuesto que me ligué cada rezongo de todo el mundo, porque con el tiempo fui aprendiendo a que no me rezongues y me sentía muy cómodo. Pero yo no era un químico contratado ni una cosa por el estilo, yo era uno más del grupo. Y Miguel, en la Facultad de Química, ¿cómo vían esta actividad tuya? ¿Había curiosidad? ¿La gente comprendía? ¿Cómo era en la propia Facultad de Química? Hubo una curiosidad en la revista de la asociación, que se hizo un artículo explicando cómo además había un químico que estaba metido en eso, pero en realidad no tenía mucha difusión. La Facultad de Química tiene muchísimos trabajos de extensión. Somos una facultad de la cual yo me siento orgulloso,
muy insertada en la sociedad y dando soporte al sector. Entonces, nadie se extrañaba que alguien estuviera en algo raro, porque en realidad había mucha gente metida en cosas raras, ¿no? Ajá. Pero quiero destacar también que para Antonio y para otros, el hecho de tener un conjunto de gente tan heterogénea también era un esfuerzo. Y para muchos tener que estar explicando 3 o 4 veces las cosas también era un esfuerzo, pero a nadie le molestaba, ni a mí explicar 10 veces qué es lo que estábamos haciendo, ni a nadie, ¿no? Entonces teníamos una cohesión, que yo siempre digo, ¿no? Uno de los pilares era el grupo, como decíamos con Matías, a todos lados que íbamos, sacábamos la banderita, poníamos la banderita. En el año 2006, cuando creo que fueron Eduardo y Ezequiel que quedaron para hacer el almanaque del Paz, no pensaron en un naufragio, un buzo, escafandra, yo qué sé, manómetro, no. Pusieron fotos de todos los integrantes del grupo, todas del mismo tamaño, en cualquier lugar. Entonces se veía que lo importante era la gente. Llegábamos a un lugar, nos poníamos toda la camiseta y todos a trabajar. Esas son de las cosas que yo más rescato como experiencia personal, ¿no? Para mí fue como revivir de vuelta mi época de estudiante. Qué bueno, qué bueno. Y esto la gente no sabe mucho, ¿no? A veces ve un programa consolidado, proyectos, equipamientos, y no saben bien cómo surgió este espíritu, ¿no? ¿Cuál era el espíritu que pudo generar la atracción, ¿no? Para que la cosa se mantuviera y se avanzara hasta hoy en día, que por suerte acá en el CIPAC estamos con una estructura muy buena, es increíble, ¿no? Pero estamos como resentimos un poco del distanciamiento del alumnato de la carrera justamente de arqueología. Justamente generar la inercia de mover la gente y la gente se pueda quedar, pero estamos trabajando muchísimo y creo que ahí para el año próximo las cosas se va a estar en un otro patamar de realización de proyectos de lo que esperamos, ¿no? Y otra cosa interesante que la gente no imagina, que muchas veces cuando se habla de conservación y que tiene química y que tiene, ¿no?, electrólisis, se va a trabajar con ácidos, bases, sales, y va a haber humo, estas cosas, la gente piensa que un laboratorio de conservación es un ambiente estéril, todos de blanco, ¿no? Todos súper protegidos en un ambiente que no viene una mosca, nada. Pero en verdad la conservación es un poco como una mezcla de un laboratorio de química analítica básica con un taller mecánico y una cocina, ¿no? Más o menos, ¿no? Y perfecto, es la cocina, ¿no? Que hay muchas cosas que se hacen a fuego lento ahí en el laboratorio de conservación. Sí, y vos mencionar a Donnie Hamilton, ¿eh? Yo tuve oportunidad de estudiar con él y trabajé allá en el laboratorio de conservación de Texas A&M con él y con otros colegas. Donnie Hamilton, del manual que se utiliza muchísimo, él mismo nunca estudió conservación. Él creció en el patio de una de un hierro, herrería, ¿no? Una herrería, ¿eh? Y creció una persona completamente práctica de inventar cosas y hacer cosas. Bien. Rodrigo, a mí me gustaría que Matías cuente una cosa que nosotros la evaluamos en su momento, cuando ellos se vincularon con Carmen Curvelo para la recuperación de materiales que ella tenía de un sitio de tierra, pero que de alguna manera muestra con respecto al relacionamiento entre estudiantes
por más que yo estuviera como supervisor, seguramente Antonio le dio luz verde a Carmen para que siguiera adelante, se termina vinculando un docente con muchísimos años de experiencia en su trabajo con, bueno, que lo termine de contar Matías, que es el que lo vivió, porque yo no estaba presente. Bueno, retomo. Como te mencionaba, del contexto este de empezar a experimentar con diferentes materiales arqueológicos, donde teníamos materiales de hierro, de bronce, e incluso algunos compuestos de madera y de bronce, de madera y de hierro, empezamos a generar un montón de experiencia en relación a las estrategias de conservación y a los tipos de métodos que necesitábamos utilizar. Y tal fue así de que Antonio Lezama se pone en contacto con Carmen Portela, una docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Licenciatura de Antropología, que tenía algunos restos materiales, unos restos arqueológicos en contexto de tierra, que quería conservarlos y quería iniciar el tratamiento. Y eso obviamente habla de primero, una confianza a ciegas con un grupo de alumnos que se estaba formando recién, ¿no? Incursionando recién en la temática. Y un riesgo también, ¿no? Entonces, Curvelo nos cita a Gabriel Carrasco, a Alejandra Pérez y a mí a una reunión en el laboratorio de arqueología en la calle Paysandú, y nos plantea la situación de que tiene unos restos arqueológicos y que quiere conservarlos. A nosotros se nos cayó la cara porque no sabíamos qué hacer. En ese momento tampoco sabíamos que habían hablado con Antonio Lezama, ¿no? Y que tenía el aval. La hora de la verdad. Claro, era la verdad. Y era la verdad de ponerse a prueba también. No solamente ponerse a prueba a trabajar con materiales arqueológicos que no eran del programa de arqueología subacuática, que eran de otro programa de arqueología, lo cual implicaba una responsabilidad aún mayor siendo estudiante, por más que estuviera Miguel coordinando y dirigiendo exclusivamente todo, y siendo el soporte técnico constante, ¿no? Y teórico también. Pero era momento de que un grupo de estudiantes se pusiera a desarrollar un proyecto de conservación. Y a eso fue lo complicado, y eso fue un antes y un después, porque después de ese proyecto de conservación empezamos a decir, bueno, efectivamente podemos sentarnos, planificar un proyecto de investigación que implica presupuestos, no sabíamos cuánto había que comprar de esto, cuánto había que comprar de aquello, incluyo los sueldos también, cuánto vale nuestra hora de trabajo también, que es parte del empezar a iniciarse como profesional, eso también es importante. Somos un grupito de estudiantes de 20 y poquitos años, y todo eso nos fue ganando una gran confianza y nos permitió ir desarrollando todo eso que nos generó, que fue generando insumos para los proyectos que siguieron y las estrategias que se utilizaron para seguir en estos generando protocolos de conservación, ¿no? Que en su momento no eran entendidos dentro de la arqueología subacuática, básicamente. No era una temática que estaba muy masticada en ese contexto, ¿no? Ah, súper. Y se ve, hoy en día también hay una carencia, ¿no? de conservación en la arqueología. Total. ¿No? Se ve esto en los cursos que estoy dictando en la facultad de Introducción a Arqueología Náutica, Marítima y Subacuática. Hay un pequeño módulo de conservación que la verdad es explicar a los estudiantes el tema, y en la última edición del curso tuvimos un día de prácticas acá en el laboratorio de conservación del CURE, y fue muy buena. Se ve que los estudiantes tienen mucho, porque creo que el tema atrapa justamente por ser algo que es práctico, que uno pone las manos y sale todo el día, sale con algo que ha aprendido, que hay, tuvo que, como decía vos, ¿no, Matías? Tuvo que resolver un problema, Exacto. tuvo que ajustar una situación, y salen sucio. Como decía, Donnie Hamilton decía esto también: si uno no sale sucio del laboratorio de conservación,
es No está porque haciendo no, nada. no está haciendo nada, ¿no? Y incluso también yo no sé si vos recordás que le dimos un curso de educación permanente en la Facultad de Ciencias, que fueron bastante extensos, y yo lo dividí en dos módulos. Había todos unos aspectos teóricos de exposición, que eso los daba yo, pero después teníamos clases prácticas, donde cada uno, o Matías, o Gabriel, o Alejandra, tomaban un determinado tema y poníamos a trabajar a los alumnos. Que eso siempre me quedó que fue una cosa muy buena, porque no era solo, bueno, escuchar una presentación, sino poner manos y ensuciarse, como decís vos. Qué bueno, por una buena causa, ¿no? Por una buena Sí. causa. Haciendo se aprende, ¿no? Es la mejor manera de aprender es haciendo. Rompiendo Ensuciándose las manos. Rompiendo también. Sí, sí, sí. No, si una vez se prende aquí un fuegocito acá, se cae ahí, se desarma un fusible, esto pasa, ¿no? Está muy bien, estamos súper contentos también. Yo particularmente, yo soy muy, muy agradecido y contento de poder estar como más o menos asumindo essa responsabilidade de seguir movendo a arqueologia subaquática acadêmica e não tentar recuperar muito de las personas que estuvieron pasando por aí, essas experiências que não se percam, porque há muita curiosidade sobre o que passou em Uruguai e há uma mala compreensão sobre a arqueologia subaquática acadêmica em Uruguai internacionalmente, ¿no? E a gente não tem ideia. Desde que cheguei, eu represento Uruguai em la UNESCO, na parte de subaquática, e todas as reuniões que toda vez hablo de Uruguai e todo. Eu quando eu cheguei em algo bastante maduro, não? Com a melhor infraestrutura acadêmica de arqueologia subaquática de toda Sudamérica, ¿no? Y lo que les puedo contar son de los hechos que vi. Y bien, la cosa es muy mal contada, muy mal interpretada. Y bien, yo he podido recrear muchas fuentes, muchas fuentes. Y Miguel, te quería preguntar, o sea, hoy en día está todo un tema desde la Convención de la UNESCO de 2001, ¿no? Se empezó todo un tema y una discusión que aún no es muy desarrollada, pero se está desarrollando bastante más fuertemente, que es el tema de la conservación in situ, ¿no? Esto de crear medidas de protección, estudio y monitoreo de los sitios bajo el agua cuando no se tienen las condiciones, el objetivo de retirar o la capacidad tanto institucional cuanto financiera de un país de hacerse cargo de una remoción de un naufragio. Que como sabemos, rescatar, por ejemplo, ponerle el pecio del Salvador, el naufragio del buque español El Salvador, para quien no conoce, que fue naufragado acá en la Bahía de Maldonado en el año de 1812, que fue encontrado en los años 90 y fue un pecio, un sitio arqueológico extremadamente bien preservado. Ciertamente, en 2018 ahora tuvo el reparto de los bienes, no sé si está al tanto, Miguel. La Armada hizo algo, ¿no? Sí. La Armada hizo el reparto. Junto con Matías estuvimos poniendo en una tabla todos los artefactos que fueron repartidos. ¿tá? Son más de 15.000 artefactos que llegaron hasta el año 2018, fuera lo que había en el sitio y de lo que se perdió durante estos tiempos ahí encajonados. Y sabemos que la conservación, el rescate y la conservación, primero que es muy costosa, ¿no? Estamos hablando ahí de seguramente 2, 3 millones de dólares y más un proyecto de país para vida toda,
¿no? Que hay que hacer la curaduría, cuidar y moverlo con proyectos. Pero también se puede hacer mucha plata con la explotación, puede decir, cultural de un bien. O sea, es una inversión, es una decisión que se debe tomar a nivel de país, por ejemplo, y estar listo, ofrecer la seguridad institucional para que una vez rescatado, se va a poder cuidarlo por muchos y muchos y muchos años. Pero cuando esas condiciones no están completamente dadas, se está estudiando esto de la preservación in situ. Y nosotros estamos ahora empezando un proyecto en Colonia del Sacramento, en el cual estoy tutoreando una estudiante, justamente una geóloga del programa PDCIVA, que está haciendo su maestría, y para generar una propuesta de conservación in situ del pecio de Lord Clive, este naufragado en Colonia del Sacramento en el año 1763. ¿Tá? ¿Qué te parece toda esa discusión de conservación in situ, do ponto de vista de la química, de la físico-química? ¿Qué locura esta en tentar cuidar de un pecio como si el museo fuera el propio mar? Bueno, a mí también es un experimento de conservación in situ con una pieza metálica que le denominamos el soporte del BAO, que estaba en el sitio Vértigo. Ya sobre el final del programa, ya después empezamos a tener dificultades de trabajo, y ahí instalamos, porque la conservación in situ que la única que yo he podido visualizar es sobre piezas metálicas de hierro. Por ejemplo, un cañón de hierro, que si uno no lo puede, de pronto no lo va a poder sacar, o no correspondería sacarlo porque tiene más valor donde está que afuera, lo lógico sería utilizar algo que es una tecnología ya muy, muy extendida, de protección, como se hace con las torres submarinas de extracción de petróleo, los barcos que tienen partes metálicas, que se hace un proceso, en lugar de utilizar una corriente impresa, lo que se hace, se genera una corriente galvánica, que es un término para referirse, donde hay un ánodo de sacrificio, ¿entendés? O sea, la corrosión pasa de ejercerse sobre el objeto a ejercerse en un ánodo de sacrificio, y el ánodo de sacrificio se puede cambiar. Entonces uno eventualmente podría extender la vida de ese objeto que tiene su valor prácticamente en forma indefinida, si no cambian las condiciones. Entonces, realmente sería bárbaro poder profundizar ese tema. Ahora, tiene la contra, por ejemplo, de que nosotros cuando hacíamos la electrólisis, por ejemplo, del cañón, una pieza grande, la cantidad de corriente era relativamente importante. Eso no es un problema para un ánodo de sacrificio, porque con Daniel estuvimos en un momento determinado, Daniel Piñeiro quería trabajar en el puerto de Nueva Palmira, y bueno, yo le había estado calculando toda cómo se podría hacer si él ganaba la licitación, pero al final no pudimos, porque no pudimos comprar un instrumento que era esencial para eso, porque costaba un montón de miles de dólares que lo tenían otra empresa. Entonces, no es una cosa, lo difícil es, nosotros en el sitio, en el argentino, poníamos mi amperímetro en serie, y le dábamos al potenciómetro, mirábamos la salida de burbuja, decía, bueno, tenemos el amperaje que queremos. Eso, si uno no lo puede hacer, no lo puede hacer debajo del agua, en realidad uno está trabajando a ciegas. Lo que hicimos en ese momento fue, utilizamos un pedazo de aluminio que en teoría podría haber llegado a dar la corriente necesaria, pero en realidad lo íbamos a estar viendo porque el aluminio se iba a corroer, y en ese caso, como había un contacto eléctrico, íbamos a estar razonablemente seguros que buena parte de ese pedazo de hierro que estaba ahí se iba a proteger. Pero sin esa infraestructura, y además tuvimos dificultades
grandes porque con el cañón hicimos un taladro, yo hice una varilla de acero inoxidable que le hice rosca, le pasé un macho al cañón, enroscamos y teníamos un muy buen contacto eléctrico. Todo eso que nos dio trabajo en tierra, abajo del agua, que presenta más dificultades. No digo todas estas cosas para no intentarlo, porque nosotros a pesar de eso lo intentamos. En el caso del sitio Vértigo, además estaba en la rompiente. Me acuerdo que estábamos con Antonio tratando de hacer todo esto que digo, a mí me levantó una ola, me levantó de abajo, y cuando yo me quise enderezarle, puse el tanque en la cabeza de Antonio. Le di un tancazo o sea, sería formidable poder profundizar eso, habría que elegir qué objeto hacerlo, y eso permitiría exponerlo, como decís vos, o sea, si uno pudiera vender turismo de buceo a una pieza del Agamenón, estoy seguro que se podría publicitar en Inglaterra, para que se conozca en todo el mundo, y habría gente que vendría a hacerlo, porque obviamente que estamos hablando de un pecio que es icónico en la historia de las grandes potencias marítimas de su momento, ¿no? Sí, es verdad. Ah, qué bueno. Nos llama justamente por la necesidad de experimentación, ¿no? De estar experimentando, de encontrar la vuelta, de poder hacer, y estas dificultades que tiene para poder trabajar en el agua salada, con baja visibilidad, lleva mucho tiempo para ir generando los conocimientos, la forma y entrenar a la gente que sea capaz de trabajar en condiciones, puede decir, menos que ideales, ¿no es? Pero sí es interesante. Es así, ¿no? Hay que soñar. A mí un montón de veces me preguntaban, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Haciendo unas amansadoras en el argentino, cuando yo podía estar haciendo otra cosa. Pero primero que es como, ¿por qué se hacen tantas cosas en la vida? Bueno, porque a uno le gustan y se pueden. Entonces no hay que buscarle un aspecto, una retribución, ni nada. Es porque se puede, punto. Estos son los mejores momentos de la vida, seguro. Exacto. No quiere decir que de pronto no vayamos pensando de ir viendo esta iniciativa que vos tenés, en la cual yo puedo tratar de colaborar en algo, porque creo que podría llegar a hacer todos los cálculos de vuelta, cálculos de corriente, y ayudar en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si se puede, bueno, podemos intentarlo, ¿no? O sea... Excelente, excelente. Oh, Miguel, muy bueno. Creo que esta es un excelente puente, y te voy a estar enviando el proyecto más o menos, y algunas cosas. Te envío un correo de tiempo en tiempo, y en la medida que quiera y participar. Lo que está muy interesante es que las experiencias que ustedes nos cuentan es que es justamente que es posible hacer algo, y que lo desafío no es necesariamente técnico, ¿no? El desafío es mucho humano y de percepción del momento en que se está viviendo, ¿no? Porque a veces parece que el tiempo no pasa, que va a ser siempre así, pero a veces cambian las condiciones, y este momento tan rico que fue, ¿no? El grupo, las experiencias, se quedaron, y bien, están dando frutos también. Así que, gente, más o menos estamos yendo ahí al final. Yo quería, Matías, empezar por vos. Bien, usted ahora más o menos acaba de terminar su maestría allá en la Universidad de Cádiz, en el programa de Arqueología Náutica y Subacuática, ¿no? Cierto. Y que fue una experiencia que yo acompañé un poco, inclusive fui a visitar allá a través de un programa de movilidad de Erasmus. Y cómo así, esta experiencia ya de Uruguay, Facultad de Humanidades, Programa de Arqueología Subacuática, haber participado del curso de UNESCO el año pasado en México y en España, habiendo pasado por essa trajetória, como vos, assim, que mensagem vos tendría para
algún estudiante que está arrancando y queriendo acercarse a la temática de la arqueología subacuática y en particular la conservación? Bueno, en general, en la arqueología subacuática, mi, 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 mi pensamiento y mi discurso es que realmente se puede, ¿no? Más allá de las falencias que tiene Uruguay desde varios puntos de vista, ¿no? Desde recursos humanos, a nivel legislación, a nivel infraestructura o a nivel económico, realmente se pueden hacer las cosas. Y es un poco lo que vos mencionabas, ¿no? De toda esa etapa de maduración que se iban haciendo las cosas, generan ese tipo de frutos y generan estos productos que es el CIPAC hoy en día, ¿no? Que es un centro de investigación mucho más robusto y mucho más profesional de lo que era en su momento el programa de arqueología subacuática, pero es parte de ese proceso. Y haber transitado por todo ese proceso te da una experiencia y unas herramientas que cuando vos te parás enfrente de otras realidades, como realidades como el primer mundo, en el caso de España, te hacen apreciar mucho más lo que viviste y cómo lo viviste y cómo lo hiciste, y te genera y te rememora esa frase de que lo atamos con alambre, funciona. Y que realmente es así, que en el mundo, a veces en el mundo, si no hay presupuesto para grande cosa, las cosas no se hacen. Sin embargo, los que vivimos otra realidad, con otra infraestructura, entendemos que las cosas hay que hacerlas de todas formas. Y con este espíritu crítico y tratando de ser lo más positivo posible, yo creo que Uruguay tiene, a pesar de todas esas dificultades, tiene un enorme potencial para trabajar en arqueología subacuática. Y en ese sentido invito a todos aquellos que quieran participar y quieran empezar a incursionar en la arqueología subacuática, de que es necesario seguir formando profesionales. Y cuanto más sean los profesionales y cuanto más formados seamos, la arqueología subacuática va a empezar a tener una mayor robustez. Eso es, los recursos humanos son imprescindibles. Y necesitamos más gente que se empiece a capacitar en esa. En la temática de la conservación, sin duda, y esto pasa a nivel mundial, no es solamente una cuestión de Uruguay, ¿no? La conservación a nivel mundial, hay pocos profesionales que se pueden decir que son conservadores, arqueólogos y conservadores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tener instancias formales de aprendizaje, incluyendo las instancias no formales de experimentación, yo creo que eso tiene que ser un camino a recorrer por parte en este caso de la Universidad de la República, en el caso del CIPAC, para empezar a formar más especialistas en la temática, ¿no? Qué excelente, Matías, dale, muy bien. Y Miguel, y a vos ahí, ¿qué invitación tendría a hacer para ahí tanto estudiantes o jóvenes investigadores del área de la Facultad de Ciencias, ¿no? La Facultad de Química, que quiera acercarse con la arqueología, o también estudiantes que están buscando más o menos lo que hacer? ¿Por qué buscar hacer conservación arqueológica? Y Rodrigo, eso lo vas a transmitir vos, Antonio lo supo transmitir por la importancia que tiene el poder ver la historia desde objetos, pero objetos que tienen que estar íntegros, o sea, no pueden estar modificados y que tienen que permanecer así por varias generaciones, porque generaciones del futuro de pronto tienen una visión por más datos diferente a la que podemos tener en este momento nosotros. Entonces, es como preservar un libro. Hay un documento, hay una realidad que es objetiva, que es ese objeto, y si ese objeto desaparece o se pierde o se transforma, bueno, se pierde esa información. Tal vez muchos no lo ven de esa manera, pero lo más importante creo que es tratar de despertar la importancia de que esto puede ser una actividad como un hobby, puede ser una cosa social, pertenecer a un proyecto que trasciende a las propias personas. Por supuesto que
con el liderazgo y porque no es que cualquiera se ponga a hacer cualquier cosa, que fue lo que se logró en su momento en el PAS. Sería bárbaro poder volver ahora que tenemos más experiencia y hay más formalidad en montones de cosas, poder reeditar la experiencia que tuvimos. Y a muchos chiquilines, estudiantes, yo les diría, y bueno, si a uno le gusta eso que está haciendo, es lo que pasa con los artistas y con los músicos. ¿Cuánta gente ha elegido vivir de la música en Uruguay cuando no tenía absolutamente ninguna perspectiva? Porque en realidad está lleno de músicos. Y lo mismo alguien que decimos, yo me pongo a pintar. Y bueno, es ese bichito que tiene el cerebro humano que no se puede manipular porque al que le pica, y bueno, tiene que seguir ese olfato. Y eso me parece que lo tienen que ver, no hay que ver las cosas tan, bueno, yo, sino que acá, que voy a hacer y que lograré. Y capaz que no logras nada, pero, por ejemplo, yo en mi caso soy un agradecido con Claudio que me haya permitido finalmente entrar por las experiencias humanas y todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé si eso era la pregunta que me hiciste, Rodrigo. Ah, perfecto, perfecto, en verdad. No, gente, excelente, excelente. Muchas gracias por poder estar contando ahí un poco de esa experiencia. Y Miguel, en verdad que es un gusto tenerlo ahí a la vuelta es mi tarea entusiasmarlo nuevamente. Desde aquel cumpleaños hasta ahora este cumpleaños del PAS, en que vos has participado así de una manera muy instrumental, muy importante, todos hablan muy bien de vos, lo tiene como una parte de la experiencia, fue haber podido trabajar contigo, ¿no? Y bien, yo también. Tenés a Matías ahora para seguir y bueno, y no te olvides que yo ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Pero vamos a aprovechar, vamos a cantar mucha música y tocar muchos instrumentos, así que lo sea.